Hola a todos, en esta ocasión vamos a analizar el tema llamado derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. La teoría de este tema es muy sencilla, se reduce a lo siguiente: aquello que sea derivado se puede volver a derivar, es decir, puedes calcular la derivada de una derivada y la derivada de eso también. Veamos este caso, aquí tengo y va a ser mi función. Cuando yo tengo este símbolo significa la derivada de y, o dicho de manera más completa o elaborada, la primera derivada. Si tiene dos comillas significa que es la segunda derivada. Para conseguir esta que estoy señalando se derivó la original, la función original. Pero para conseguir la segunda derivada se calculó la derivada de la primera derivada. Ahora, esta de hasta acá abajo se llamaría la tercera derivada. ¿Por qué? Porque es la derivada de la derivada de la derivada. Básicamente, primero consigo la primera derivada, a eso lo derivo y eso lo derivo. Y esa sería la tercera derivada. Lo mismo funciona con la notación de la derecha. F' de x, fb', f', significa la primera, la segunda y la tercera derivada respectivamente. Otra forma muy común de encontrar esta indicación es de la siguiente manera. Esto significa la derivada de una función, de y respecto a de x. Pero si yo coloco un 2 aquí entre el d y la y un 2 en la parte superior de la x, a modo de superíndice, significa la segunda derivada. Aquí me está indicando el orden. Si yo coloco ahora un 3 en esos lugares, entre la d y la y sobre la x, significa la tercera derivada de la función. Y de manera análoga, si yo coloco un 4 aquí y aquí, se lee la cuarta derivada. En el caso de la notación de la derecha, que está en tinta morada, hay dos estilos usuales. Si quieres colocar la cuarta derivada, hay quien pone 4 franjitas, 4 primas, o en algunos casos un poco infrecuentes que me ha tocado ver, ponen un 4 romano para indicar que es la cuarta derivada. Dependiendo del contexto, pues significa lo mismo. Primera, segunda y tercera derivada, primera, segunda y tercera derivada y primera, segunda y tercera derivada. ¿Qué tanto se puede derivar? Bueno, dependiendo del tipo de función, pero básicamente hasta la derivada enésima, la que sea. En particular, si son trigonométricas, puedes derivar una y otra vez y otra vez y otra vez. Ahora, los ejercicios de este tema son bastante sencillos de resolver. Simplemente lee con atención qué te están solicitando. Ejemplo, calcula la primera y segunda derivada de, y vamos a comenzar. Empecemos por algo sencillo. F de x es igual a x a la 10. Bueno, voy a calcular la primera y segunda derivada. En ese caso, como puedes ver, tenemos una función con exponente y la derivada de una función con exponente. El exponente baja multiplicando. Aquí en teoría hay un invisible, más por más es más, 10 por 1 invisible 10. Se anota x, que es quien tiene ese exponente, y a ese 10 le quitamos una unidad. 10 menos 1, 9. En teoría tendríamos que multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque se multiplica por la derivada de quien tiene este exponente. Comúnmente solamente hubiéramos dicho derivada de x a la 10, pues 10x a la 9, pero te estoy explicando el por qué. Con práctica ya omitimos estos pasos y inmediatamente sabemos que el 10 va a bajar, que se le va a convertir en 9 y que 1 por x va a dejar, 1 por 10 va a quedarse igual. Esto sería la primera derivada. Ahora, si me piden la segunda derivada, pues sencillamente derivo la derivada, derivo el resultado que ya tengo. En este caso, la segunda derivada será igual a, este 10 se queda, pero el 9 va a bajar a multiplicar. Se anota quien tenía el exponente, sería x. Al exponente 9 se le baja unidad, sería 8, y multiplicamos por la derivada de x, que es 1. Muchos hacemos esto mental, pero lo estoy agregando para practicar. El 10, el 9 y el 1 sí se pueden multiplicar entre sí, más por más por más, más. 10 por 9, 90, 90 por 1, 90. Y x a la 8, pues es x a la 8. Y listo. La segunda derivada fue 90x a la 8.
Nada complicado. Si me pidieran la tercera derivada, pues tendrías que volver a derivar este resultado. De la función original sale la primera derivada. De derivar ese resultado surge la segunda derivada. Tú puedes intentar en casa calcular la derivada de esto. Te tendría que dar 720x a la 7. Comprueba el resultado y verás que funciona. Bueno, en algunos casos te pueden poner ejercicios en los cuales tengas que reescribir primero. Vamos a ver un poquito de esto. Intenta calcular la tercera derivada de esto. Te recuerdo, te va a salir 720x a la 7. Bueno, deja borrar un poquito. Espero ya has tomado nota. Y vamos a tomar la misma indicación para este segundo ejercicio. Calcula la primera y segunda derivada de... en este caso, f de x es igual a 2x a la 5. Perdón, 2 entre x a la 5. Recuerda que cuando se ve así, lo podrías resolver por la regla U entre V, pero como solamente está x solita y no hay más elementos, te conviene reescribirlo de esta manera. 2 por x a la 5 negativo. Recuerda que si tú mueves una base de numerador a denominador o de denominador a numerador, el signo que tenga su exponente va a cambiar. Entonces, de esta manera, lo reescribimos. Observa que todavía no dice derivada, no dice primera derivada. Dice f de x porque es la misma función, solo que escrita de una manera diferente. Una analogía que suelo ponerle a mis alumnos es decir, imagínate que te piden que escribas tu nombre completo empezando por apellidos. Sigue siendo tú mismo, pero escrito de otra manera tu nombre. Ok, bueno. Primera derivada es función con exponente que está siendo multiplicada por una constante. La constante 2 tiene que aguardar. El exponente de la función baja multiplicando. Se anota quien tenía ese exponente, x, y al exponente le vamos a bajar una unidad. Cuidado con los exponentes negativos, siempre son peligrosos. Y se multiplica por la derivada de quien tenía ese exponente. La derivada de x ya sabemos que es 1. Muchos omiten este paso porque la derivada de x es 1, pero no está de más. Ok, continuamos trabajando como la primera derivada. Multiplicamos estos tres valores, 2 menos 5 y 1. Positivo por negativo, negativo. Negativo por positivo, negativo. 2 por 5 da 10. 10 por 1 será 10. Ahora, el x se queda y el exponente menos 5 le restas 1, no da menos 4, no da 4, da menos 6. Mucho cuidado aquí, que los estudiantes suelen tener conflictos. Ahora, esa es la primera derivada. La indicación me pide calcular primera y segunda. Ok, para calcular la segunda, derivo la primera derivada. El menos 10 se queda, el menos 6 baja, se anota x. Menos 6 menos 1, pues de una vez anotamos, es menos 7. Derivada de x sabemos que es 1. Sigue siendo la segunda derivada, pero voy a simplificar. Negativo del 10, negativo del 6, positivo del 1, menos por menos, más. Por más de aquí, más. Lo dejo así. 10 por 6, 60. 60 por 1, 60. X a la menos 7. ¿Qué errores debes evitar? Bueno, ten cuidado con los exponentes negativos. Muchos dirían menos 5 menos 1 igual a 4 o menos 4. Es una confusión esperada, pero ten cuidado. Y la otra sería, cuando estás escribiendo renglón tras renglón, como aquí, que para simplificar, suele pasar que algunos estudiantes vuelven a restarle 1 al exponente y terminan en menos 8. Ten cuidado, revisa bien qué está pasando en todo momento. Ahora bien, en este tercer ejemplo que voy a anotar, vamos a trabajar con una función compuesta para ver cómo afecta la regla de la cadena a las derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. Imagínate que tengo la función g de x y es igual a 5 menos 2x a la 6. Ok, es una función compuesta. Y tengo que calcular su primera derivada y su segunda derivada. Mucha atención. Te recuerdo, es la misma regla que estuvimos utilizando hace unos minutos. Derivada respecto a x de una función que tiene exponente. El exponente baja multiplicando. Se anota quién tenía ese exponente, se le resta una unidad al exponente y se multiplica por la derivada de quien esté aquí adentro, de la función que está fungiendo como relleno. Ok, vamos a hacer esto mismo.
Hace rato no te noté la fórmula porque mucha gente está familiarizada con ella cuando solamente ve a x, no cuando ve algo tan elaborado. Pero es exactamente lo mismo. Mira, si la función fuera así, x a la 6, te pidiera su primera derivada, tú dirías, bueno, pues sería 6x a la 5. Derivada de x1 por 6 se queda igual. Bueno, 6x a la 5. Aquí va a ocurrir algo parecido. La única diferencia es que como aquí lo de adentro no es una x solita, sino un 5 menos 2x, va a modificarse ligeramente el resultado final. Pero en ambos casos, la regla que se aplica es la misma. Ok. Primer derivada. Función con exponente. El exponente baja. Aquí en teoría, como allá, había un 1 invisible. 1 por 6, 6. Aquí también. 1 por 6, 6. Se anota. Después se anota quien tenía ese exponente. 5 menos 2x. Listo. Al exponente se le resta una unidad. Exponente 6 menos una unidad, 5. Y este resultado se debe de multiplicar por la derivada del interior, de quien tiene ese exponente. Derivada de 5 menos 2x, estarás de acuerdo que es menos 2. ¿Por qué? Porque derivada de 5 es 0 y derivada de menos 2x, menos 2. Sigue siendo la primera derivada, así es que ya no manipulo exponentes, simplemente voy a simplificar. Este 6 no alcanza a afectar al interior porque hay un exponente que le impide entrar, pero sí puede multiplicarse con menos 2. Más 6 por menos 2, menos, porque es más por menos, menos. Y 6 por 2, 12. Y esto va a multiplicar a 5 menos 12x a la 5. No vuelvas a manipular el exponente. Y listo. Esa es la primera derivada de la función 5 menos 2x elevado a la sexta potencia. Voy a borrar un poquito. Ahora, vamos a calcular la segunda derivada. Hay que derivar la primera derivada para llegar a ella. Segunda derivada de g es igual a, esta vez es función con exponente que está siendo multiplicada por una constante. La constante debe esperar. El exponente 5 baja multiplicando y se anota quien tenía ese exponente. Sigue siendo 5 menos 2x. Pero al exponente se le tiene que restar una unidad. Exponente 5 menos una unidad ya es 4. Y a ese resultado hay que multiplicarle la derivada del relleno. Recuerda, una vez más, derivada respecto al diferencial x de una función que tiene exponente, el exponente baja multiplicando, por eso bajo el 5, el menos 2 es una constante que tiene que esperar, se anota la función que tenía ese exponente, pues es la función u, al exponente se le baja una unidad, u sería 5 menos 2x, y n menos 1 vale 4 en este caso, porque 5 menos 1 es 4, y esto se multiplica por la derivada de quien está aquí adentro. Derivada de 5 menos 2x sigue siendo menos 2. Observa, incluso te los puse en el mismo color. Bueno, ahora para finalizar esta segunda derivada hay que calcular las operaciones que sí tengan respuesta en este caso. No puedo afectar al 5 menos 2x porque aún tiene exponente. Entonces puedo multiplicar a menos 12, a 5 y a 2. Primero los signos. Menos por más, menos por más es menos. Por este menos de acá, ahora sí es más. Lo dejo así. 12 por 5 son 60. 60 por 2 son 120. Nota que hubo un cambio de signo. A veces pasa. A veces puede ser que termines en puro positivo, puro negativo o que vayan cambiando. Ahora, aquí anoto 5 menos 2x y el exponente ya había resultado en 4. Y listo, tu función original tenía potencia 6, su primera derivada tuvo potencia 5 y su segunda derivada tuvo potencia 4. Así de sencillo. Ahora, voy a borrar, espero hayas tomado nota. Si tu función tiene demasiados elementos, no hay ningún problema. Tú solamente deriva las veces que sea necesario.
va a haber casos en algunas pruebas en que te pidan algo como lo siguiente: calcula la tercera derivada. Y te den una función como esta: f de x es igual a 2x a la 10 menos 6x a la 8 más 2x más 5. Y curiosamente, algunos profesores y profesoras hacen esto para que tengas que calcular primera y segunda derivada, pero solo te califican la tercera. Lo cruel de este tema quizás sería que si te equivocas en la primera, es probable que lo demás esté mal porque dependen unos de los otros los resultados. Así es que ten mucho cuidado, porque hay ocasiones en que si tu maestro o tu maestro ve que la primera derivada está mal, se detiene y no sigue revisando. Es una práctica cotidiana porque ciertamente si tienes la primera derivada mal, las demás por consecuencia tendrían que estar mal. Así es que sí, está perfectamente justificado. Bueno, primera derivada. El 2x a la 10. El 10 multiplica el 2 sería 2 por 10, 20. X se anota y exponente 10 menos 1, 9. Menos 6x a la 8. 8 multiplica menos 6, 8 por 6, menos 48. X a la 8 menos 1, 7. Aquí estoy omitiendo el paso de multiplicar por la derivada de x porque sé que es 1. 1 por 20, 20. 1 por menos 48, menos 48. Derivada de 2x, sabemos que es 2. Derivada de 5 es 0, no se nota. Ya tengo la primera derivada. Ahora, si me piden la segunda derivada, tengo que derivar ese resultado que ya tengo. Entonces, 9 por 20 sería 9 por 2, 18, 0, 180, x a la 7. Perdón, x a la 8. Estaba bien este número. ¿Y por qué? Porque es función con exponente que multiplica una constante. El 9 multiplica el 20, se vuelve 180. Se anota la base que es x. Al exponente 9 le restamos una unidad, da 8. Y la derivada de x es 1. 1 por 180 se queda igual. Ahora, menos 48, x a la 7 se tiene que derivar. El menos multiplica el más del 7, menos por más, menos. 48 por 7 son 336. X a la 7 menos 1, 6. Derivada del 2 es 0, no se nota. Oye, pero tiene menos elementos. ¿Fue una casualidad? Puede pasar. Tercera derivada de f. Bueno, hay que derivar la segunda derivada y esta sería la que me calificarían. Bueno, 180x a la 8. Más por más sería más. Y 180 por 8 serían 1440. X a la 8 menos 1, 7. Menos por más, perdón, voy a derivar menos 336x a la 6. Menos por más es menos. Y 336 se debe de multiplicar por 6. Nos daría menos 2016 x a la 6 menos 1, 5. Y esta sería la tercera derivada. Así de sencillo. Bueno, ahora bien, vamos a poner un par de ejemplos más para cerrar, que tengan que ver con funciones compuestas, porque es donde suele haber algunos conflictos. Así es que continuamos con los ejemplos de derivada de orden superior. Como mencionaba hace un momento, ejemplos que involucren funciones compuestas y por consecuencia arreglar la cadena. Bueno, me he adelantado un poquito porque este ejercicio va a estar un poco más elaborado. Dice: calcula la primera y segunda derivada de... Y la función es f de x igual a 3x cuadrada menos 2 elevado a la quinta potencia. La primera derivada va a ser muy simple. Es función con exponente. El exponente es 5 y la función es 3x cuadrada menos 2. Función con exponente. El exponente baja multiplicando. En teoría aquí hay un 1 invisible. 1 por 5, 5. Se nota quien tenía ese exponente, el argumento, el relleno, sería 3x cuadrada menos 2. A su exponente se le baja una unidad. 5 menos 1, 4. Pero ese resultado se multiplica por la derivada de quien esté aquí adentro. Derivada de 3x cuadrada sería 2 por 3, 6. Derivada de x a la 2x. Y derivada de menos 2, 0, no se nota. No puedo multiplicar al 5 y al 6x por el 3x cuadrada menos 2 porque el exponente 4 me impide el ingreso. Pero sí puedo multiplicarlos el 5 y el 6x entre sí.
Positivo por positivo, positivo. 5 por 6, 30. Y la x solamente se anexa, sería 30x por 3x cuadrada menos 2 a la cuarta potencia. Ok, ahora hay que calcular la derivada de esto. El problema es que ya no es una simple función con exponente, es una multiplicación de funciones. Entonces, voy a anotar aquí la regla que ya vimos previamente de la derivada de una multiplicación de funciones. La primera función se va a llamar u, la segunda se va a llamar v, y entonces la derivada de u por v es igual a la función u por la derivada de v más la función v por la derivada de la función u. Ah, perfecto. Entonces ocupo distinguir quién es u, quién es v. Por orden de aparición, u va a ser 30x, v va a ser 3x cuadrada menos 2 a la cuarta potencia. Derivada de 30x, 30. Derivada de 3x cuadrada menos 2 a la cuarta potencia será 4 baja multiplicando, se nota 3x cuadrada menos 2, a 4 de exponente del resto 1 se vuelve 3, y multiplico por la derivada de 3x cuadrada menos 2, que ya dijimos que vale 6x. El 4 y el 6x sí se pueden multiplicar. Más por más es más, 4 por 6, 24x. 24x por 3x cuadrada menos 2 a la tercera potencia. Él va a ser la derivada de v. Dicho esto, ya puedo finalizar aplicando la regla de derivada de u por v. Bueno, voy a cambiar de color para evitar confusiones, disculpa. Segunda derivada de f. Derivada de u por v sería anotar la función u, pues es 30x, ya lo dijimos. Multiplicarla por la derivada de v. La derivada de v, como recordarás hace un segundo, establecimos que era 24x que multiplica a 3x cuadrada menos 2 a la potencia 3. La fórmula dice signo de más. Función v es la segunda que aparece en el producto. 3x cuadrada menos 2 a la cuarta potencia. Por la derivada de u, quedamos que la derivada de u vale 30. Bueno, haciendo operaciones sigue siendo segunda derivada. Aquí olvidé disculpa. Bueno, veamos. 30x sí puedo multiplicar a 24x. Para empezar, signo sería positivo por positivo, positivo. Ahora 30 por 24 sería igual a 720. X por x, x cuadrada. Y aquí anoto 3x cuadrada menos 2 elevado a la potencia 3. Y aquí, pues 30 por 3x cuadrada menos 2 a la potencia 4, no puedo simplificarla porque el exponente 4 no me impide entrar. En todo caso, ordenarla como 30 por 3x cuadrada menos 2 a la potencia 4. Y bueno, hasta ahí sería la respuesta. Es probable que a lo mejor algún maestro te pidiera sacar factor común con el 3x cuadrada menos 2, pero en realidad solo sería una respuesta equivalente. Entonces, hasta aquí lo dejaríamos. ¿Sale? Bueno, y finalmente, un último ejemplo con raíces, porque a veces se estresan un poquito. Voy a borrar. Pero básicamente es el mismo proceso. Supongamos que me dicen calcula la primera y segunda derivada de, y me dicen g de x es igual a menos 5 por la raíz tercera de 2 menos 5x, bueno, menos 8x para variar. 2 menos 2x, más sencillo todavía. Al cuadrado. Raíz cúbica de esto. Perfecto. Lo primero que debo de hacer es reescribir. Sería menos 5 por 2 menos 2x a la 2 tercios. Y ya lo puedo resolver de manera muy simple, muy sencilla. Es función con exponente. Primera derivada. El menos 5 aguarda. El exponente 2 tercios va a bajar multiplicando. Por favor, trata de usar la notación de funciones de manera vertical, no diagonal, para evitar confusiones. Luego, 2 menos 2x se anota y a 2 tercios hay que restarle una unidad.
Y todo esto se multiplica por la derivada de quien esté aquí adentro. Derivada de 2 es 0, derivada de menos 2x es menos 2. Habrá que multiplicar el menos 5 por el 2 tercios por el menos 2. Te recuerdo que cuando multiplicas por fracciones, los enteros están a la altura de los numeradores, porque en teoría abajo de los enteros hay sobreunos. Entonces, vamos a multiplicar, sigue siendo la primera derivada. Negativo por positivo, negativo. Por el negativo de menos 2 sería positivo. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. Y abajo 1 por 3 por 1 por 1, pues es 3. 20 tercios. Y aquí sería 2 menos 2x. Y 2 tercios menos 1, pues simplemente hacemos esto. 2 tercios menos 1 entero es lo mismo que 2 tercios menos 3 tercios. Quedaría menos 1 tercio como exponente. La respuesta de la primera derivada es 20 tercios por 2 menos 2x a la menos 1 tercio. Ahora, borra este pedacito y voy a calcular la segunda derivada. Es función con exponente, igual. El 20 tercios se queda esperando y un tercio negativo baja como una multiplicación. Permíteme, sería 20 tercios por menos 1 tercio. Listo. Se anota a quien tenía ese exponente. Te recuerdo que como no tiene nadie abajo, va en la parte del numerador. Y a menos 1 tercio le resto un entero. Y todo eso se multiplica por la derivada de quien está aquí adentro, que quedamos que derivada de 2 menos 2x es menos 2. 2 menos 2x es entero, es como si estuviera sobre 1, lo mismo que aquí. Entonces, vamos a acabar esta multiplicación y cerrar el proceso. Primero los signos. Positivo por negativo, negativo. Por el negativo de acá, pues es positivo. Sigue siendo la segunda derivada. Si es positivo, ya no le hago nada. Sería 20 más por menos, menos por menos es más. Listo. Numeradores. 20 por 1, 20. 20 por 2, 40. Denominadores. 3 por 3, 9. Por 1, 9. Por 1 sigue siendo 9. Y el 2 menos 2x se queda. Y a menos 1 tercio le restamos menos 1, que son menos 3 tercios. Pues ya acumulaste menos 4 tercios. Y listo, has terminado de calcular la primera y segunda derivada de esta función. Bueno, por ahora sería todo. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Suerte, chao.